Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor porque nos concede una vez más el privilegio de presentarnos delante de Él y así de cada uno de ustedes, para que juntos podamos adorar y bendecir el precioso nombre del Señor. En esta hora quiero agradecer al Señor porque nos tiene con salud, nos tiene con vida, ya que esa es una de las misericordias más grandes de nuestro Dios, darnos la vida, amén. Así es que yo sé y espero en el Señor que usted esté bien en casita, ahí donde quiera que se encuentre, en su hogar, que Dios le haya bendecido con un día más de vida, que su familia esté bien, que esas son una de nuestras oraciones, que Dios les mantenga sanos y que les mantenga siempre preparados para su venida, amén. En esta hora, hermanos, reciban saludos del pastor Jaime, amén. En otro día él les estará saludando, también predicando el fin de semana con el favor de Dios. Ya lo vieron, está mejor, gracias al Señor, gracias por esas oraciones que día a día están delante del Señor para con nosotros, amén. Así es que, hermanos, en esta noche quiero que vayamos juntos a la palabra del Señor para poder meditar en la palabra de Dios, amén. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 9. Gloria a Dios. Los versos 9, 15, 16. Esos son los versículos que vamos a estar leyendo para la gloria de Dios. Amén. Así es que vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Yo sé que usted ya se identificó. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor amado. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de leer tu palabra, Dios mío, de compartirla en esta hora, Señor. Yo te suplico, Padre amado, que visites la vida de cada uno, Señor, de los que en esta hora, Señor, van a escuchar esta palabra. Dios mío, que tú le bendigas de manera especial. Te cedemos este lugar, Espíritu Santo, para que tú administres la vida de cada uno de mis hermanos. Donde quiera, Señor, que estén, Dios de la gloria, que seas tú bendiciendo sus vidas, llenándolos, Señor, fortaleciéndoles, Padre, ahí donde ha llegado, Señor, quizá ya la desesperación, Señor, la frustración. Padre, reprendemos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, no hay nada, Señor, que a tus hijos les vaya a robar la bendición de estar en tu presencia, mi Dios, y de estar cada día, Padre, aferrados a tu amor, a tu favor y a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, ayúdanos, Dios de los cielos. Ayuda a mis hermanos a discernir tu palabra, a entenderla. Y ayúdame, Señor, a que pueda hablar tu palabra, tu verdad y nada más que tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, este lugar es tuyo, a ti te pertenece. Quédate en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos leído la palabra del Señor. Usted sabe, yo creo que a la mayoría de nosotros nos encanta el libro de los Hechos porque vemos, muchos tenemos la palabra de Pablo, donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He peleado la buena batalla, pero hermano, en esta hora yo quiero que usted y yo meditemos en que esas palabras son bien fuertes. Lo que hemos leído, yo sé que usted si no lo leyó, lo escuchó, donde dijo, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Estaba mandando a alguien, usted ya lo conoce. Estaba mandando, porque estamos hablando de cuando Pablo, Dios lo tocó para que se convirtiera. Entonces Dios le da el mensaje a su hijo y le dice, ve, porque ahora sí va a conocer al Dios que perseguía. Son palabras hermosas, hermanos, donde nosotros podemos reconocer el gran
amor de Dios y su misericordia. Porque cuando, me imagino yo cuando el Señor le dijo a Ananías que él fuera, es un susto porque todos conocemos qué es lo que él hacía. Pero Dios da una orden a su hijo. Le dice, ve, es un mandato. Ve porque dice, va a conocer quién soy yo. Él es un instrumento mío. Y si nosotros leemos en el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta cuántas cosas tuvo que padecer Pablo por amor al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que agarrarnos a esas grandes promesas y a esa gran misericordia de Dios, que cuando Dios nos llamó y puso su mirada en nosotros sabemos de que no va a ser fácil, no va a ser algo de vivir en completa paz todo el tiempo, que hay momentos difíciles en la vida de los cristianos, pero lo más hermoso es que nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia que no nos ha dejado solos, no nos va a dejar. Él es el que pelea nuestra batalla, Él es el que está ahí dándonos la fuerza. Amén. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, meditando en ella, yo digo, Señor, cuán hermoso eres, porque sin saber nosotros los planes de Dios para nuestra vida, Dios ya trazó en nosotros una vida, un propósito. A nosotros nos cuesta mucho visualizar el día de mañana. Pero en la mente de Dios tan hermosa, Dios nos tiene ya un plan terminado, hermano, a nuestra vida. Dios sabe que a nosotros va a llegar el desánimo. Dios sabe que a nosotros nos va a llegar el temor. Dios sabe que a nosotros nos va a llegar la prueba. Pero una de las cosas tan hermosas que yo he podido ver leyendo esta palabra es que Pablo le creyó tanto al Señor desde el primer momento en que le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él se dio a conocer y hubo esa entrega, podríamos decir. Eso tan firme entre Dios, entre Jesús y Pablo. Porque él le dice, yo voy a enseñarte quién es el Dios que tú persigues. Tú y yo tenemos planes, Pablo, que tú no sabías. Y nosotros vemos a través de la palabra todas las cosas que este hombre padeció y siempre estaba tan seguro que iba a pasar la prueba porque Dios le había dado un mandato. Dios lo había mandado a hacer algo, a predicarle a los gentiles. Él tenía que llegar donde Dios quería que él llegara. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos afecta hoy en día. Nosotros le creemos a Dios, pero le creemos por momentos. Le creemos en el tiempo de la abundancia, le creemos en el tiempo de que hay sanidad, en el tiempo en que estamos bien. Y una de las cosas que nosotros tenemos que creerle a Dios es cuando estamos en el desierto, cuando estamos pasando la prueba, cuando nosotros estamos, hermanos, que nos sentimos solos, mas no estamos solos. Tenemos a ese gran Señor, Rey de Reyes, que está de nuestro lado. Ese Jesús que vino a morir en una cruz del Calvario para darnos vida y darnos en abundancia. Hermano, cuando nos llega la prueba, no es para debilitarnos, no es para hacernos sentir nosotros que ya no valemos nada, que ya no vamos a salir de esa situación. Es el Señor para quererse mostrar que de esa prueba tan grande que estamos pasando, de esa dificultad que la sentimos tan lejos, la respuesta de Dios es cuando Él está más cerca de nosotros. Yo quiero que nosotros entendamos una cosa, hermano, que Dios nos ha prometido cosas grandes, ciertas, y nosotros en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar a aquellos lugares donde a nosotros se nos hacen imposible, pero allí está la promesa de Dios. Solamente tenemos que creerle. Nuestra fe no puede, desfallecernos, porque estas promesas que le dieron a Pablo
Hermano, cuando Dios se le presenta, cuando Cristo se le presenta, ¿cuántas veces a usted y a mí se nos ha presentado el Señor en sueño? Se nos ha presentado el Señor a través de la palabra, leyendo su palabra, y nosotros sentimos en nuestro corazón, sentimos en nuestra vida la voz de Dios. No necesita solamente la profecía. Es hermosa, amamos la profecía, pero muchas y la mayoría de veces Dios nos habla en este libro hermoso. Cuando nosotros leemos esta palabra, hacemos nuestras cada una de sus promesas. Vivimos, le digo siempre, esos momentos tan hermosos que vivieron esos grandes hombres de Dios, solamente llegando a creerle a Dios y obedeciendo su palabra. Esa es una de las cosas más importantes. Y nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que cuando Dios nos ha hablado, cumplimiento va a tener su palabra. Hay cosas, hermanos, que a nosotros se nos hacen tan difíciles. Ahora en día, cada día nosotros decimos los tiempos son ya los finales. Pero ¿qué estamos haciendo para que nuestra vida en el Señor esté segura? Es preocupante, hermano, es alarmante de que vemos que los tiempos, los días están ya para el final y nosotros podemos ver a nuestro alrededor la gente como si no pasara nada. Hermano, una realidad es solamente una realidad. Y es tan verdadera que nosotros tenemos que morir y un día nos vamos a presentar ante la presencia de Dios. Y tenemos que estar listos. Yo decía en un día de estos, de que quizás nosotros no vamos a ver la venida de Cristo en vida, pero de que la vamos a ver, si estamos muertos y vamos a resucitar, lo vamos a ver. ¿Me entiende? Mucha gente se preocupa, ya viene el fin, ya va a venir el Señor, ay, la trompeta ya va a sonar. Dios mío, pero no está listo para escuchar el sonar de la trompeta. No está lista la humanidad. No estamos listos, hermano. Porque si nosotros nos hacemos un examen, nosotros estamos dudando de muchas cosas, no estamos creyendo muchas cosas. Y la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que creerle al Señor, que nosotros tenemos que saber que día a día que vivimos para el Señor. Que cuando estamos pasando ese momento de tribulación del que sea, nosotros tenemos que saber que al final del túnel hay una luz que nos conduce a Jesús. Hay una esperanza que se llama Cristo Jesús. Y es doloroso, hermanos, porque yo le decía en una ocasión, es bonito hablar del Señor, es bonito pararnos y hablar de la palabra, pero es más hermoso vivir la palabra, es más hermoso que seamos poquito nosotros lo que hablemos, pero que tratemos la manera de servirle al Señor con excelencia. Esa es una de mis palabras que son quizás las preferidas para mí, porque lo poquito que hagamos, hermano, tenemos que hacerlo en excelencia para el Señor. Mire, usted no tiene idea, cada día que yo voy a traer esta palabra, me entra un nervio, me entra una aflicción. Y yo le digo a mi hija, es que me siento nerviosa, es que me siento, no sé, y ella dice, tranquila, relájese. Y no es fácil, hermanos, no es fácil porque yo no estoy viendo a nadie, estoy viendo una cámara, pero a mí me está viendo Dios. A mí me está viendo Dios. Y tenemos que estar siempre como si estamos al frente de aquellos testigos visibles, porque estamos delante del gran yo soy. Estamos delante de ese Dios todopoderoso. Y tenemos nosotros que escuchar su palabra, que entender cuál ha sido el propósito por el que usted y yo fuimos escogidos en medio de tanta multitud. Hubieron tantos, pero a Dios le plació a usted, le plació escogerme a mí. Y muchos nos preguntamos, no somos letrados, no tenemos un título universitario. Y yo le he dicho al Señor, ¿qué vistes en nosotros, Señor?
Porque muchas veces nosotros no tenemos nada, no tenemos elocuencia, no tenemos estudio, pero hay un poco de temor en el corazón de nosotros. Y por eso Dios le eligió a usted y me eligió a mí. Por eso Dios nos tiene hablando de su palabra. Aquí no lo hacemos por ganar rating, aquí no lo hacemos por quien tiene más vista, aquí no lo hacemos por quien habla mejor, aquí nos sentamos ante la presencia de Dios y hablar las cosas que Dios dejó escritas en este libro para que nos sirvan de bendición, para poder nosotros agarrar fuerza. Cuando leemos la palabra y vemos todas las cosas que los hijos de Dios padecieron, nosotros nos sentamos y decimos, no hemos hecho nada. No hemos pasado nada. No hemos sufrido nada. Porque no ha pasado nada, hermanos, en nosotros. No se nos ha sido probada la fe, como a este hombre en particular del que estamos hablando. Esas fueron cosas difíciles las que él tuvo que pasar. Y yo amo la palabra del Señor porque Dios en su misericordia siempre le hablaba. Y esa fe que este hombre le tenía al Señor. Después de conocer a Dios, la gente no es lo mismo. Tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio, no sabemos escuchar al Señor, entonces no le hemos conocido. Entonces es mentira que hemos conocido al Señor. Es mentira que hablamos con Dios. Porque la palabra nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Y vemos el ejemplo de este hombre. Él perseguía a la iglesia. Él hacía cosas horribles con mujeres, niños, hombres. Pero cuando él tuvo ese encuentro maravilloso con Dios, Dios mío, él fue otra persona. Y a él no le interesaba delante de quién hablaba. Él hablaba lo que él había vivido, lo que él había conocido de Cristo. Y no solo lo hablaba por hablar, lo hablaba porque él entendía que había un Dios maravilloso. En el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 11, dice, a la noche siguiente, fíjese, esto es cuando él había estado ya ante el concilio, ante aquellos hombres también letrados, y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La situación de Pablo no estaba siendo nada fácil en esos momentos. Y lo hermoso de Dios que cuando Dios se le aparecía a medio de la noche, él escuchaba la voz, él hablaba con Dios y él le creía a Dios en las circunstancias que estuviera, hermano. Ese hombre pudo creerle a Dios. Él estaba a su oído espiritual tan atento a escuchar la voz de Dios. Me imagino yo la gran convicción en Pablo cada vez que Dios le hablaba. Y cuando él le dice, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que lo sigas haciendo. El Señor te dice en esta noche, ten ánimo. Es necesario que sigamos creyéndole a Dios. Es necesario que testifiquemos de la grandeza de Dios. Es necesario que pasemos desierto, es necesario, porque tenemos que hablar de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios nos ha llevado, a dónde Dios nos va a poner, hermano, después de que usted pase la prueba, a dónde Dios lo va a llevar y usted va a ser testigo del amor de Dios, de su misericordia, de su fidelidad. Tengamos ánimo. En esta hora el Señor le dice, ten ánimo. Es necesario que testifiques del amor de Dios. Es necesario que le creas al Señor. Porque solo el creerle a Dios es lo que nos va a dar la victoria. Nada más nos dará la victoria. Si nosotros estamos dudando de su amor y estamos dudando de su palabra, nada nos va a dar la victoria. Porque nosotros no tenemos esperanza en nadie, sino en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Él es nuestra esperanza, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir una palabra más, un texto más. En el libro de Romanos, verso 28.
Aleluya. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé lo que usted está pasando en este momento. Yo no sé la circunstancia fuera de lo que ya se conoce que usted está pasando. Pero lo que yo le puedo decir en esta hora es que lo que usted está pasando en casa le ayuda para bien. La dificultad que usted siente, quizás se siente estresado, quizás a la gente pueden decir deprimido. La depresión es del diablo, déjeme decirle. Eso no es una enfermedad, eso no es un problema que usted puede decir, ay, esta enfermedad. No, hermano, eso es como un demonio que llega a la vida de la gente, porque la gente que llega a estar en depresión quiere hasta quitarse la vida. Reprenda todo espíritu depresivo en esta hora, porque no es de Dios, no es del Señor. Y tiene que estar seguro que las cosas pasan con un propósito. Todo le ayudará para bien, porque usted es llamado con un propósito. Todo lo que usted esté pasando en su hogar, oiga bien la palabra, en su hogar, cualquier dificultad, quizás estresado por sus hijos, quizás estresado con el esposo, quizás porque no hay trabajo, quizás porque la razón que sea, usted tiene que entregársela a Dios y decirle: yo sé que en medio de todo esto, Señor, hay un propósito, y tu propósito me va a ayudar para bien. Tu propósito, Señor, va a ser para bien a mi vida y a la vida de mi familia. Ahora, hermano, usted no puede depender de su trabajo, usted no puede depender de nadie, sino solamente de la mano del Dios poderoso. Y recuerde que esto va a pasar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermosa palabra. Dios en esta hora quiere, hermano, que nosotros agarremos fuerza, que tengamos ánimo, que le digamos al Señor: no importa por lo que estemos pasando, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio. Hermano, si usted estudia la vida de Pablo, usted sabe cuántas cosas él pasó. Lo voy a llevar un poquito más adelante para que usted se dé cuenta, porque yo sé que están pasando momentos difíciles en la vida de muchos en estos momentos, pero quiero que usted sepa que nuestro mejor ejemplo de fe y de esperanza en el Señor fue Pablo. Por eso él nos dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Quiero que nos vayamos a la palabra del Señor en 2 de Corintios 11. Vamos a leer del verso 24. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Haga la cuenta, vaya poniéndose a pensar todo lo que padeció él. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. Y sigue diciendo el 26. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos. ¿Cuántas cosas padeció? Y él no se quejaba. A él no le llegó la depresión, a él no le llegó el estrés. Él sabía poner todas esas cosas en las manos de Dios. Acompáñeme, haga un recuento en su mente en el tiempo que Pablo y Silas estuvieron presos. Dice que sus ropas se las rompieron, los azotaron y después de azotarlos los echaron presos. Y no presos ahí libres, estaban encadenados. Y ellos quisieron decir: mira, mejor no hubiéramos predicado, no hubiéramos hablado, se nos hubiera evitado este problema.
En ningún momento escuchamos nosotros eso. Dice que ellos se pusieron a cantarle al Señor, aleluya. En medio de tan grande prueba, de azote, presos, privados de su libertad. Ellos se pusieron a cantarle al Señor. Y el ángel del Señor llegó, usted sabe. Las cárceles fueron abiertas, las cadenas se rompieron. Hermano, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que solamente necesitamos creerle. No necesitamos nada más que creerle a Dios. En esta hora una vez más le digo, tenga ánimo, levántese, párese firme en la fe de Dios. Dígale, Señor, enséñame a firmarme en este tiempo, porque es necesario que usted y yo estemos firmes. Es necesario, hermano, que dejemos de jugar al cristiano. Es necesario que dejemos solamente de esperar a escuchar al profeta. Que esperemos que nos venga una profecía de cualquier lugar. Porque la profecía mejor y más cumplida es esta palabra. La Biblia es la única profecía que lo va a llevar al cielo. Aquí le habla de que sin santidad no verá al Señor, que se limpien nuestras ropas día a día para poder escuchar el sonar de la trompeta. Porque de que vamos a ver al Señor venir, vivos o muertos lo vamos a ver, pero uno va a ser para confusión perpetua, dice su palabra. Tenemos que tener cuidado en ello, hermano. En este tiempo no esté llamando profeta. Mire, se ha levantado un montón de profetas que estos son los últimos días y que terremotos. ¿Y quién no sabe que van a haber terremotos en los últimos días? Si en el libro de San Mateo le declara, Apocalipsis le habla. Bueno, la Biblia le habla siempre de lo que está aconteciendo ahora en día. Porque la gente se preocupa tanto y quiere escuchar una profecía que están dándose a conocer ahora que están pasando las cosas. ¿Por qué? Porque no es cierto todo lo que oye. La palabra de Dios lo manda, que usted lea la palabra, porque aquí a usted y a mí nos parece que tenemos la vida eterna. Aquí es donde a nosotros se nos da la mejor profecía. Aquí es donde a usted y a mí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer para poder ver al Señor en las nubes. Aquí es donde el Señor le dice, ten ánimo, esfuérzate. Ten ánimo, esfuérzate, sé valiente, sé muy valiente. Aquí es donde le dice que el que escudriña el corazón del hombre es Jehová. Hermanos, la palabra nos habla claro. En esta hora, mi mayor deseo en el Señor es que usted busque su Biblia, lea la palabra, siga leyendo la palabra, por favor, porque aquí a usted es lo que le va a hablar la verdad. Esto es lo único que a usted le va a decir la verdad. No esté esperando nada más. No esté esperando que venga profeta, que llame profeta. Hermano, no. Lea su palabra, lea la Biblia, lea su Biblia y en la palabra de Dios encuentra la verdad. Ahí está escrito todo lo que ha de acontecer. O dice, si te dicen ahí está el Cristo, no vayas. No, nosotros tenemos que leer la palabra. Quiero leerle el verso 9-10 del capítulo 18 del libro de Hebreos. Y dice, entonces el Señor, una vez más, dijo a Pablo en visión. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá manos sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No hay que tener miedo. Mire, si nosotros nos mantenemos como la palabra de Dios nos dice, que estemos orando los unos por los otros, no hay que temer. Pero si nosotros estamos en celos entre nosotros,
en esa rivalidad espiritual que yo no la conozco, esa rivalidad espiritual que se dice por ahí, celo espiritual, es mentira. El propósito de Dios y el mandamiento de Dios para usted y para mí es que le sirvamos. El mandamiento de Dios es que usted y yo llevemos la palabra de Dios a la luz de su palabra, que la hablemos a través de la luz de su palabra, porque no le podemos quitar, no le podemos añadir. Es hablar la palabra del Señor. Yo no puedo sentirme celoso de que alguien predique un mensaje hermoso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es para bendecir a aquel que necesita y para ser bendecidos nosotros también. Esta palabra es para nosotros que predicamos primeramente. Cada mensaje es para uno primeramente. Yo sé que Dios me conoce y que hay momentos en que Él sabe que yo me siento débil. Yo sé que Dios me conoce y hay momentos en que Él ha sentido de que quizás mi fe quiere desfallecer. Y su palabra me dice, sin fe es imposible el agradarme. Y yo entiendo su llamado de reprensión. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que irnos a la palabra y ver qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Es bonito leer la palabra como leer el periódico, pero así no nos edifica. Nos edifica aquella palabra que a nosotros nos confronta nuestra vida diaria. Cuando vamos a la presencia del Señor y estamos orando y hay cosas que tenemos, le he dicho muchas veces, arrancar de nosotros porque no nos están haciendo de bendición. Eso es más hermoso. Eso es más lindo. Que nosotros vayamos y entendamos la palabra del Señor. Porque para eso hemos sido llamados, para que nosotros hablemos las buenas nuevas del Señor. Para eso, esa es la razón por la que Dios nos tiene en este lugar. Gloria al Señor. Nosotros tenemos, hermanos, en este tiempo de darle gracias a Dios por esas cosas tan difíciles que nosotros en nuestro momento a solas con Dios podemos derramar nuestro corazón y decirle al Señor, este proceso en el que estoy está fuerte, pero poderoso eres tú, Señor, que tu palabra me dice que no me vas a dejar solo, que tú no das pruebas que yo no pueda llevar. Señor, en este momento, en la dificultad que usted esté pasando en esta hora, si usted aprende a llevarlo a la presencia de Dios y decirle al Señor, te lo entrego, porque tu palabra me dice que eche sobre ti toda ansiedad, que traiga a ti toda carga. Yo me despojo de esta carga. Yo te entrego la ansiedad que ha llegado a mi alma y quiero vivir en tu presencia, confiando que tú eres el Dios que guarda mi vida y la vida de los míos. No hay nada más hermoso que saber esperar en el Señor. No hay nada más hermoso que saber que ya no somos esclavos del dolor, que ya no somos esclavos del pecado. Que ahora nosotros, si hay que servirle y sentirnos esclavos, que sea de Cristo. Vivir para Cristo, amar a Cristo, servirle a Cristo. Eso es lo maravilloso. Yo quiero que usted y yo entendamos en esta hora que todo este sufrimiento que este hombre Pablo pasó no fue en vano. Que todo lo que usted y yo estamos pasando, pequeño o grande, no va a ser en vano. Hay una recompensa para nosotros. Hay una corona de vida eterna. Hay una vida allá en la eternidad por los siglos de los siglos, dice su palabra. Eso es maravilloso, hermano. Saber que vamos a vivir una eternidad con el que nos ha dado la vida. Doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que Dios haya hablado a su vida, a su corazón, que se haya llenado de la palabra, que se haya
conectado su espíritu a leer la palabra y a decirle, Señor, revélame más y más de tu palabra. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Y antes de orar, quiero decirle gracias a aquellos que se han suscrito para que estos mensajes les lleguen, a aquellos que ven y escuchan la palabra. Hermanos, que cada día usted siga alimentándose de la palabra del Señor, que si está enfermo, usted crea que Dios lo puede sanar, que si se ha alejado del Señor, se pueda también una vez más incorporar en la línea de batalla con Cristo. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor, porque yo sé que llega tiempo y aún, Señor, fuera de tiempo, nos dice tu palabra. En esta hora, Cristo glorioso, te agradecemos. Te agradecemos, Espíritu Santo, tu presencia, tu intervención en esta hora, Padre. Porque yo sé, mi Dios, que has estado en medio de nosotros y has hablado a mi vida y a la vida de los que te han escuchado. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu favor y misericordia. Vengo pidiendo, Señor, por el que esté enfermo. Padre, que tú llegues con tu mano poderosa y sanes, Señor, toda dolencia. Espíritu Santo de Dios, que levantes al caído, que restaures, Señor, aquel que está débil. Esfuérzalo cada día, Señor, a servirte, Padre de la gloria. Esfuérzalo, Señor, por favor, cada día, que se aferre, Señor, y que pueda decir al final, he peleado la batalla. Oh, Espíritu Santo de Dios, llegue y fortalezca la vida de cada uno de sus hijos, donde quiera que estén, Señor. Llegue, Padre, y bendiga la vida de cada uno. Sea usted, Señor, propicio a la vida, Señor, de aquellos que están escuchando tu palabra en esta hora, de aquellos que se han sentido enfermos, pero que ahora están creyendo, mi Dios, que tú les visitas en esta hora, que tú te has acercado a ellos, Padre, porque ellos van a abrir el corazón, van a creerte a ti, Señor, que eres el médico en excelencia, el Dios que sana, Padre. En esta hora te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga, hermano, en esta noche. Agradezco al Señor una vez más. Volvemos a mirarnos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga grandemente.